Es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría. Y como dice la alabanza, vivir con Cristo más dulce cada día será. Le damos gracias al Señor por este bello día que estamos aquí en su casa. Le doy, mi querido hermano, una cordial bienvenida al culto devocional de la Iglesia de Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que están siguiendo la transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida con la palabra del Señor. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos alabar y celebrar el santo nombre de Dios. Hermanos, abran sus Biblias en Santiago para leer el capítulo 4. Y vamos a leer juntos del versículo 1 al 10. Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos juntos, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque
que pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos en ti al único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. Te damos gracias porque el único Dios vivo y verdadero que hay, que eres tu Padre, nos has adoptado como hijos tuyos, porque hemos creído con todo nuestro corazón en tu amado Hijo Jesús como nuestro Salvador, y lo seguimos todos los días. Señor, gracias por la bendición que das a tu iglesia, la iglesia local del Dios viviente, que te pertenece porque tú la compraste al precio de la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario para la remisión, para la liberación, para la salvación de todos nuestros pecados. Entonces, Padre, tenga bien recibir nuestra adoración en forma personal y como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. Recibe nuestra oración, que la hacemos en nuestro espíritu, con nuestro espíritu y la verdad de nuestro corazón, asistidos por el Espíritu Santo del Padre y del Hijo que mora en nosotros. Padre, tenga bien bendecirnos con tu presencia. Señor, sin tu presencia, este culto resulta vacío, Señor, sin fuego espiritual, sin alegría espiritual del cielo. Por eso te rogamos que nos asistas, que estés con nosotros en este culto, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que lo hagamos este culto y participemos en este culto, Señor, con gozo, con alegría, con confianza, Señor, con una buena salud espiritual. Padre bendito, en esta mañana estamos aquí para orar por nuestros hermanos enfermos, tus hijos enfermos, que a pesar de la enfermedad que parece que están aquí en tu casa, escuchando tu palabra, oyendo tu palabra, cantando con todos nosotros, Señor,
Tenga bien, Señor, manifestar tu misericordia y tu poder sanador, tocando el cuerpo de tus amados hijos enfermos, los enfermos en el culto y los que están enfermos por causa, Señor, de la dolencia que padecen. Que la paz del Señor, que el gozo del Señor, frutos del Espíritu Santo esté con ellos, para que con esa paz tuya y ese gozo tuyos, ellos miren su dolencia, su enfermedad con una actitud de triunfo positiva. Te damos gracias por la sanidad que tú obras ahora en aquellos que es voluntad tuya sanarlos para la gloria tuya y la gloria de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, también oramos por nuestras autoridades civiles. Señor, oramos porque tú que los has puesto para gobernar nuestro país, nuestra nación, Señor, incluyas en sus mentes, en sus corazones, para que nuestras autoridades gobiernen bien como es tu voluntad, para el bien de este país y sobre todo para el bien de tu iglesia que tienes en este país. Y Padre Celestial, oramos por la salvación de nuestras autoridades. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, nadie se condene en el infierno, que tú quieres que todos se arrepientan y crean en Cristo para que sean salvos de la perdición y tengan vida eterna. Te rogamos que por algún medio nuestras autoridades escuchen el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, para que crean en ese Evangelio con el corazón y sean salvos de la perdición eterna en el infierno y tengan vida eterna en el cielo contigo. Gracias por escuchar esta oración, Padre. Oración que la hacemos con fe y la hacemos en el nombre de tu amado Hijo y nuestro poderoso Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Seguimos en esa misma posición. Vamos a alabar al Señor con el coro Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Cantemos, hermanos, con mucho gozo a nuestro Padre que está aquí con nosotros. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Te alabo, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Amén. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestra vida. Con mis labios, vida, te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios, mi vida, te alabo, bendito Señor. Precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo y te
precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo y te adoro, Señor. Tenme brillando, Señor, tenme brillando. Es la alabanza que vamos a cantar, pero vamos a cantarla con mucha convicción. Que el deseo de nuestro corazón sea ese, brillar para el Señor. Querido hermano, vamos a escuchar el mensaje con el tema Victoria sobre el mal uso de la lengua, con el pastor el doctor Isidoro Ceballos. Hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias y las mantengan abiertas en la porción que ya leímos, ¿se acuerdan? En Santiago, los capítulos 3 y 4. Por favor, mantengan sus Biblias señaladas en esta porción. Una vez que han encontrado a Santiago 3 y 4, que vamos a estudiar partes de estos capítulos, entonces, hermanos, mantengan señalados la Biblia y por favor atiéndanme, porque luego nosotros vamos a remitirnos a los capítulos de Santiago que hemos leído. Dice la Sagrada Escritura, la palabra escrita de Dios, la Biblia, que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y como tales, Dios nos dotó de la capacidad de hablar, hermanos, de comunicarnos entre sí por medio de la palabra, por medio del lenguaje. En el huerto de Edén, el habla, el lenguaje, fue el medio de comunicación entre Adán y Eva, y el medio también de comunicarse entre ellos con Dios, su Creador. Entonces, mis queridos hermanos, el habla fue el medio con el que nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, se comunicaron entre ellos y escuchen, y eran felices, hermanos. Eran felices comunicándose entre ellos por medio del don del lenguaje, de la palabra del habla con que Dios los había hecho. Pero, ¿qué pasó luego? Luego entró el pecado en el corazón de Adán
y Eva, por su expresa desobediencia al mandamiento que Dios les había dado, que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ellos comieran de ese árbol, ellos pecarían y traerían maldición a su vida, morirían. Sí, luego entró el pecado en el corazón de Adán y Eva por su desobediencia, y el habla, el lenguaje, sufrió los efectos malos del pecado que entró en el corazón de Adán y Eva y que lo transmitió a toda su descendencia, que somos nosotros. De esta manera, hermanos, el habla se convirtió de un don divino, se convirtió en otro malo. Ahora el habla se lo usa también para maldecir, para destruir, para dañar, para agraviar a nuestros semejantes y también para blasfemar contra nuestro Dios. Así es, hermanos, en la fe del Señor Jesucristo, a partir de la caída del hombre en pecado, escuchen, empezó el mal uso de la lengua entre todos nosotros, los seres humanos. Una bendición se convirtió en una maldición. Esto que les digo, hermanos en Cristo y amigos todos, justifica el tema que ahora voy a exponer: victoria sobre el mal uso de la lengua. Oigamos pues palabra de Dios a este respecto, mis queridos hermanos. Bien, veamos en primer lugar la descripción que hace la Biblia de la lengua. ¿Qué es la lengua? Según lo dice la palabra de Dios, ahora sí vamos a leer la Biblia. Santiago capítulo 3. Santiago, el capítulo 3, leamos los versículos 5 al 6 en su primera parte. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y versículo 6, y la lengua es ¿qué cosa? Es un fuego. Así que la primera descripción que nos da Dios en su palabra sobre la lengua es un fuego, hermanos. En Santiago 3, la segunda, versículo 6, la segunda parte, y la lengua es un fuego, dice un mundo de maldad. Otra cosa que la Biblia dice de la lengua es que la lengua es, noten, un mundo de maldad, un mundo malo. En el versículo 8 de Santiago 3 estamos leyendo que dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua entonces es indomable, hermanos. Y aquí en Santiago 3:8, la segunda parte: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, note, llena de veneno mortal. La lengua, hermano, es un mal que está llena de veneno, y de veneno mortal. Un veneno que mata a la persona y mata muchas veces a los demás. No solamente puede llevar a que se mate físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, la lengua es un veneno mortal. Santiago 3, 11 al 12
Leemos: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y esto habla en función de la lengua. La lengua es, ¿qué cosa? Es una fuente, noten, que emana amargura, hermanos, que quita el gozo, la felicidad en la persona y también en los demás. Y vamos al versículo 6 de Santiago 3. Dice aquí la palabra de Dios, Santiago 3:6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y escuchen, y ella misma, la lengua es inflamada, ¿por quién? Por el infierno. Entonces la lengua es un infierno, hermanos. Por lo que leemos en la descripción que la Biblia hace de la lengua, hermanos, la lengua es dañina, la lengua es destructiva, es extremadamente peligrosa. Y es así cuando se hace mal uso o mal empleo de nuestra lengua, hermanos. Bueno, una vez que hemos visto la descripción de la palabra en cuanto a la lengua, en cuanto al habla, hermanos, entonces entremos a este punto importante: los malos usos de la lengua. Vamos a ver en la palabra de Dios cuáles son los malos usos de la lengua. Cuando usted y yo hacemos mal uso de nuestra lengua o de nuestra habla, ¿cuándo? Hacemos mal uso de nuestra lengua, en primer lugar, cuando ofendemos con nuestras palabras a nuestro prójimo. Y así lo herimos, le hacemos daños mentales, daños emocionales, daños vitales, hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras o con su palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero la norma general es que todos ofendemos, no pocas veces, sino muchas veces con nuestras palabras, hermanos. No pierdan el pasaje de Santiago. Y en esta relación vamos al libro de Proverbios, para leer en Proverbios el capítulo 12 y el versículo 18. Proverbios 12, 18. Dice la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando nosotros ofendemos a otro con nuestras palabras, hermanos, estamos causándoles heridas, ¿ya? Porque las ofensas son palabras ofensivas que lo compara aquí como golpes de espada. Cuando una espada o un instrumento afilado lo aplican a su cuerpo, le abren una herida. Y así es cuando nosotros ofendemos. Entonces hacemos mal uso de la lengua cuando ofendemos con nuestras palabras y herimos, abrimos heridas en el corazón de las personas. Sigamos.
Vamos a leer en Santiago, no se olviden, no pierdan Santiago. En Santiago, el capítulo 3, Santiago, el capítulo 3, y vamos a leer aquí el versículo 9, que dice: con ella, con la lengua bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Nosotros hacemos mal uso de la lengua cuando maldecimos a los hombres, cuando hablamos en contra de los hombres, cuando hablamos blasfemias contra el prójimo, a mis queridos hermanos, deseándole el mal al prójimo. Sí, muchas veces nosotros abrimos nuestra lengua para desear la desgracia, la ruina, la tragedia, el malestar de nuestro prójimo. Muchas veces decimos que en el camino te estrelles contra autocarro y te mueras. O le deseamos cualquier otro mal. Que nunca prosperes en tu negocio, que nunca te vaya bien. Esas son formas de maldecir. Y cuando nosotros maldecimos, hermanos, a nuestro prójimo, estamos haciendo mal uso de la lengua. Nosotros hacemos mal uso de la lengua cuando nos jactamos de grandes cosas. Santiago capítulo 13, el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hay una versión que traduce esta parte, pero hace alarde de grandes hazañas, ¿no? Y mostrando de esa manera la soberbia, el orgullo, porque cuando uno se jacta de grandes cosas, está siendo impulsado por la soberbia, que siempre nos lleva a tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Nosotros hacemos mal uso de la lengua cuando mentimos, cuando engañamos. Colosenses capítulo 3, leemos el versículo 9. Fíjense lo que dice aquí. El mandamiento de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando el esposo miente a su esposa, cuando la esposa miente a su esposo, cuando los padres mienten a sus hijos, cuando los hijos mienten a sus padres, cuando nosotros mentimos y engañamos a otros, estamos haciendo mal uso de la lengua, hermanos. Muchas veces hay personas que cuando el pastor le pregunta: ¿y por qué no vino usted? No lo he visto por acá. La respuesta que dan es una mentira. Y esa persona está haciendo un mal uso de la lengua, hermanos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Pretendiendo mentir al apóstol Pablo, él le dijo: no he mentido a los hombres, sino que ha mentido a Dios. Entonces, cuando usted miente a otro, miente a su pastor, usted no le está mintiendo al pastor ni a otra persona, está mintiéndole a Dios. Y está ofendiendo a Dios, porque ustedes saben que Dios es la verdad, y en Él no hay ninguna mentira. En el diablo sí. Nosotros hacemos mal uso de la lengua cuando hablamos palabras corrompidas, palabras soeces, sucias.
en Efesios capítulo 4, hermanos, leemos lo siguiente, Efesios 4:29, dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cuando una palabra soez, corrompida, sucia, la pronuncia nuestra habla, nosotros estamos haciendo mal uso de la lengua. Y muchas veces las palabras soeces, las palabras sucias, las palabras corrompidas no solo las provocan o las pronuncian los impíos. Muchas veces aquellos que se llaman o nos llamamos creyentes, abrimos nuestra boca para hablar sucio. Muchas veces el esposo airado insulta a su mujer con palabras sucias, corrompida, y lo mismo la esposa con su marido y con los hijos y viceversa, hermanos. Nosotros hacemos mal uso de la lengua cuando, impulsados por la ira, aplicamos a nuestro hermano adjetivos calificativos negativos. Mateo capítulo 5. Y leemos el versículo 22. Mateo 5, el versículo 22. Observen lo que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o se aire contra su hermano será culpable de juicio. Y escuchen, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sí, cuando yo al impulso de mi ira le digo a mi hermano necio, le digo a mi hermano fatuo, estoy aplicándole adjetivos calificativos negativos, hermanos. Y muchas veces, vuelvo al hogar, es allí donde los adjetivos calificativos negativos se están aplicando. El padre le dice al hijo: tú eres bueno, ¿para qué? Bueno para nada, eres un inútil. Eso, hermanos, es hacer mal uso de la lengua, porque es aplicarle un adjetivo negativo. Cuando le decimos a otra persona: tú eres tonto o tonta, estamos haciendo mal uso de la lengua. Cuando nosotros decimos a otro: tú eres un ignorante, tú eres un mediocre, tú eres una persona vacía en tu cabeza, nosotros estamos aplicándole adjetivos calificativos negativos. Entonces, cuando nosotros al impulso de la ira aplicamos a nuestro prójimo, a nuestra esposa, la esposa al esposo, a los hijos, a los amigos, a las personas con las que nos relacionamos, les aplicamos adjetivos calificativos negativos, estamos haciendo mal uso de la lengua, hermanos. Aquí hay otro ejemplo de mal uso de la lengua. Hacemos mal uso de la lengua cuando lisonjeamos al prójimo. Hay 3 pasajes en Proverbios que vamos a leer en esta relación. No pierdas Santiago, ¿no? Primero vamos al libro de Proverbios, ¿sí? Abran sus libros, su Biblia en Proverbios. Y en Proverbios leamos en el capítulo 24,
el versículo 28, Proverbio 24, versículo 28. ¿Qué dice la palabra? Proverbio 24, 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo. Y aquí está. Y no lisonjees con tus labios. Seguimos en Proverbios. Proverbios 26, el versículo 28. Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y escuchen, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿A quién se le dice lisonjas, verdad, hermanos? En Proverbios 29, versículo 5. Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, miren lo que hace. Red tiene delante de sus pasos. En la asamblea de nuestra organización, una noche predicó uno de mis ex alumnos, y lo hizo bien, hermano. Y yo recibí bendición con lo que él dijo en el sermón que predicó. Al día siguiente lo llamé mientras había un receso y le dije: hermanos, no vengo a felicitarte, vengo para dar gracias a Dios, porque anoche fuiste un instrumento del Espíritu Santo para bendecirnos con la predicación que hiciste. Pero si yo le hubiera dicho: qué lindo que predicaste, ¿no? Qué orador que fuiste, qué inteligente que te mostraste, y bueno, lo lisonjeo, yo le hago un daño. Pero le dije a él: no vengo a felicitarte, en otras palabras, a darte loas, a lisonjearte. Vengo a dar gracias a Dios y a su gracia, que por medio del Espíritu Santo te hizo un instrumento de bendición por la predicación que tú dijiste. Él agachó la cabeza, me puso sus brazos fuertes de tal. Gracias por estas palabras que usted me da, hermano, y las recibo sobre todo porque Él me lisonjeó, porque son palabras por el maestro que me enseñó a predicar. Bueno, el problema con la lisonja, hermano, es que no es sincera muchas veces. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús vinieron unos herodianos? Tú eres un maestro excelente, tú no te cuidas, ¿te acuerdan? Pero era una lisonja, una alabanza hipócrita, y el Señor discernió la hipocresía de ellos. Y no se olviden que finalmente la lisonja, las alabanzas, por más verdaderas que sean, finalmente le hacen daño a la persona, y le hacen daño a las personas, les ponen una red en el camino, dice la palabra de Dios. En el siglo XVIII hubo un predicador en Londres, Carlos Spurgeon, y él, en un discurso a sus estudiantes, porque él formó un colegio de predicadores, de pastores, en un discurso a ellos les habló de la importancia de la humildad, y les dijo: si cuando yo inicié mi ministerio hubiera recibido las alabanzas que hoy día me dan ya en la madurez de su ministerio, yo no hubiera llegado a donde estoy. Porque cuando yo comencé mi ministerio no acababa de bajar de la plataforma y ya me estaban encontrando los hermanos para criticarme, bueno,
decir todo lo malo que había en la predicación. Así que, hermanos, no lisonjeemos, no alabemos, y sobre todo no lo hagamos desde el fondo de la hipocresía, porque eso no le agrada a Dios. Eso es hacer mal uso de la lengua. Y por principio, no seamos lisonjeros. Nosotros hacemos mal uso de la lengua cuando murmuramos los unos de los otros. Santiago, el capítulo 4, Santiago, el capítulo 4, y leemos el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino pues la murmuración en el fondo es juzgar al hermano, criticar al hermano, condenar al hermano. Y cuando nosotros, hermanos, murmuramos en ausencia del hermano, lo criticamos, lo juzgamos, lo condenamos, nosotros estamos haciendo mal uso de la lengua. Nosotros hacemos mal uso de la lengua, ¿saben cuándo? Cuando nos damos a los chismes, cuando somos chismosos. Abramos la Biblia para leer esto. Proverbios, el capítulo 16, Proverbios 16, el versículo 28. Proverbio, aquí en Proverbio vamos a leer en 3 capítulos, así que mantengan abiertas sus Biblias allí. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso es un perverso, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbio 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y el versículo 26, Proverbios 26, leemos el versículo 20, que dice la palabra: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué pasa? Cesa la contienda. ¿Se dan cuenta lo malo que son los chismes? ¿Cómo puede destruir amistades? ¿Cómo puede hacer daño a las buenas relaciones entre nosotros? Por eso, cuando nuestra lengua la usamos para los chismes, nosotros estamos haciendo mal uso de la lengua. Hacemos mal uso de la lengua cuando damos consejos con sabiduría terrenal, hermanos. Por ejemplo, en cuanto al matrimonio, la muchacha o el joven están enamorados de un impío y busca el consejo del pastor o de otro amigo y le dice: mira, tú quieres casarse y es bueno que te cases, ¿no? Y cásate nomás, y luego con tu ejemplo y tus oraciones vas a ganar a tu esposo impío o a tu esposa impía. No, eso no es un consejo espiritual, porque la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y cuántas se han casado con esa idea y un consejo que le dieron? Después lo ganas para el Señor. Y yo conocí un caso
de un hombre que hasta se bautizó en la iglesia para casarse con la creyente, y desde la misma noche comenzó un calvario en ese hogar y terminó el divorcio finalmente. Nunca lo ganó para Cristo. Entonces nosotros, cuando aconsejamos con sabiduría terrenal, hermanos, estamos haciendo mal uso de la lengua. Cuando aconsejamos con el principio mundano y carnal, ¿cuál es? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Si el fin es hacer lo bueno, el bien, no importa el medio que tú uses, engaña, miente, roba, haz cualquier picardía. Y muchas veces, hermanos, ese principio lo manejamos aún como creyentes nosotros. El fin justifica los medios. No. El fin bueno demanda medios buenos, mis queridos hermanos, y no lo contrario. Finalmente, nosotros hacemos mal uso de la lengua como cuando somos rencillosos. Vamos a Proverbios, y en Proverbios vamos a leer 3 pasajes. Proverbios 21 en primer lugar, hermanos, y leemos el versículo, Proverbios 21, el versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa, peleona, quisquillosa e iracunda. Mejor es irse a vivir al desierto de Sahara, hermanos, en otras pasajes. Así es. Que vivir en la ciudad, en un lugar urbano con una mujer rencillosa, peleona, quisquillosa, iracunda, hermanos. Y en Proverbios 25, Proverbios 25, 20, Proverbios 25, 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo no tengo necesidad de... Compré una casa con la bendición de Dios que tiene bases para un segundo piso, por una terraza. Y no tengo necesidad, hermanos, de hacer un terrado. Porque me he casado con una mujer que no es rencillosa. No es lisonja esposa. No es rencillosa. Pero muchas veces, hermanos, hay hombres que prefieren estar fuera de la casa que estar dentro de la casa porque no aguantan a la mujer que tienen. Peleona, rencillosa, gritona, molestosa, incómoda. Proverbios 29:5. Aquí para los varones, que dice Proverbios 29:5, el hombre 29, Proverbios 29:5. No, por favor, Proverbios 26, 28. Proverbios 26, 20, Proverbios 26, 28. No. A ver, Proverbios 21, 19 es uno, ¿no? Proverbios 25, 4. O Proverbios 26, 21.
el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y aquí está la parte del hombre, porque el hombre también es rencilloso. Y el hombre rencilloso para encender contienda con su esposa, con sus hijos. Así que las mujeres no solamente son las rencillosas, los varones también podemos caer en la rencilla, hermanos. Y leamos en Proverbios, este es interesante, versículo 15, Proverbios 27:15. Qué interesante es esta figura aquí. Gotera continua en tiempo de lluvia como ahora, ¿no? Es la mujer y la mujer rencillosa son semejantes. Qué incómodo es, hermano, una gota que no para. La otra vez le pregunté a un hermano amado en Cristo cómo estaba su casa ahora invierno. Tengo una gotera, dice. Y yo digo, y gracias a Dios que esa gotera no es tu mujer. Pero qué incómodo que es una gotera, ¿no? Que no para, que no para. Así es, o se la compara a la mujer rencillosa. Gotera contigo. Hermana, no seas gotera contigo en tu casa. No inundes a tu casa con las goteras de tus rencillas. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto ejemplos cuando nosotros hacemos mal uso de la lengua, cuando ofendemos, cuando maldecimos a los hombres, ¿verdad, hermanos? Cuando nos jactamos de grandes cosas, hermanos, ¿verdad? Cuando nos jactamos de grandes cosas, cuando mentimos y engañamos, cuando hablamos palabras corrompidas, cuando aplicamos adjetivos negativos a nuestro prójimo, cuando lisonjeamos al prójimo, cuando murmuramos los unos de los otros, cuando chismeamos, cuando damos consejos con sabiduría terrenal y cuando somos rencillosos, nosotros estamos haciendo un mal uso de la lengua, hermanos. Bien, ¿cómo podemos tener victoria sobre el mal uso de la lengua? ¿Hay remedio y curación para el mal uso de la lengua? Gracias a Dios que sí hay para nosotros los cristianos y los que seguimos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener victoria sobre el mal uso de la lengua? Primero vamos a leer en Santiago capítulo 3. La carta de Santiago capítulo 3, el versículo 8, hermanos. ¿Qué dice aquí? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, la primera cosa, hermano, que dice la palabra, que la lengua no podemos domarla o controlarla, ponerle freno, controlarla por nosotros mismos. Usted y yo no tenemos las fuerzas para poder controlar nuestra lengua, nuestro hablar. Pero hay un recurso, y recursos que la Biblia nos da para que lo que no podemos por nosotros mismos, sí lo podamos, hermano, domar nuestra lengua. La lengua se la doma, dice la Biblia, con la sabiduría que es del cielo. Santiago capítulo 3. Y leemos el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto o del corazón de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. La conducta del que tiene la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, ¿cómo es la conducta de esto según hemos leído la palabra? ¿Es una conducta pura? ¿Es una conducta pacífica? ¿Es una conducta amable? ¿Es una conducta benigna? ¿Es una conducta llena de misericordia? ¿Es una conducta llena de buenos frutos? ¿Es una conducta sin incertidumbre? No es una conducta hipócrita. El que tiene la sabiduría del cielo. Entonces, reflexión. El que su conducta expresa la sabiduría del cielo, en él no hay espacio para la sabiduría terrenal, animal, diabólica, que surge de un diabólico uso de la lengua. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y está de lo que vamos a hablar, está la sabiduría terrenal, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, y detrás de eso está el mal uso de la lengua, hay perturbación y hay toda obra perversa. Entonces, hermanos, podemos controlar nuestra lengua para no usarla mal, poseyendo la sabiduría del cielo, hermanos. Y entonces usted se pregunta, ¿y cómo se obtiene la sabiduría de lo alto? Eso es interesante, ¿verdad? Bueno, Salmo 19, primera respuesta a la pregunta que hemos hecho. Salmo 19, versículo 7. ¿Qué dice? Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, o en otras palabras, la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo, o sea, al humilde. Esa es la idea de sencillo, al humilde. Entonces nosotros podemos obtener la sabiduría de lo alto por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, hermanos. Para ello debemos escudriñar las Escrituras, debemos meditar todos los días en la palabra de Dios. Hermanos, debemos hacer que la palabra de Dios o la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos alimentamos, nos nutrimos, llenamos nuestro ser con la palabra de Dios, porque la leemos, la escudriñamos, meditamos, entonces vamos a alcanzar y a tener la sabiduría del cielo, hermanos. Vamos a obtener la sabiduría de lo alto andando en el Espíritu Santo y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Gálatas. Sí, vamos a leer en Gálatas 5, 16 hasta el versículo 23. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, porque andáis en el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que andan en el Espíritu Santo y son guiados en todo momento por el Espíritu Santo, tienen en ellos el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y al tener el fruto del Espíritu Santo, como lo dice aquí la palabra, entonces usted está bien protegido contra el mal uso de la lengua. El que tiene la mansedumbre, la templanza, mis queridos hermanos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza, porque anda en el Espíritu Santo, lo guía en el Espíritu Santo, no usará mal su lengua. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y otro medio para tener la sabiduría de lo alto, otro medio para controlar la lengua, domar la lengua, ¿sabe cuál es? La oración en el Espíritu al Señor. El Salmo 141. Sí, el Salmo 141, versículo 3. Miren la oración de David, 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, una de las cosas que usted y yo podemos hacer para no hacer un mal uso de la lengua es orar a Dios. Decirle a Dios, Dios, guarda mi boca, guarda mis labios, para no hacer mal uso de ellos. ¿Tiene usted problemas con el mal uso de la lengua? Póngase a orar también. Y preséntele su problema a Dios. Dios, yo tengo problemas con el mal uso de la lengua. Y mencione los malos usos de su lengua y pídale a Dios perdón por ello y que la liberte de esas cosas. Amén. Y finalmente, otro medio para domar la lengua, controlar la lengua, es el temor de Dios. El temor de Dios. Vamos al libro de Proverbios y leemos en el capítulo 8, Proverbios capítulo 8, y leemos en el versículo 13, Proverbios 8, el versículo 13. Escuchen, leamos la palabra Proverbios 8:13. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Miren, la boca perversa, aborrer. La persona que teme a Dios tiene respeto por Dios. Y porque tiene respeto para Dios, no lo ofende usando su boca mal. Recuerde, cuando usted
usa sus palabras, su lengua para obrar y decir lo malo, usted no tiene temor de Dios. Y eso significa que usted no tiene ningún respeto para Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 31 al 32. Proverbios 10, 31. La boca del justo producirá sabiduría. Y escuchen, mas la lengua perversa de la que hemos hablado será, ¿qué cosa? Será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces, cuando uno tiene temor de Dios, uno evita usar mala lengua, porque sabe que Dios corta la lengua perversa. Y la idea es, puede eliminarte. No solamente que corta tu lengua y te deja sin lengua, no. La idea es traer juicio sobre ti y sacarte de la tierra. Esa es la idea. Y Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Romanos 3, del 13 al 19. Aquí describe a los impíos, a los que no temen a Dios ni respetan a Dios. ¿Cómo son ellos? Sepulcro abierto es su garganta. Miren, hermanos, con su lengua engañan. Venenos de áspides o de culebra o de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amarguras. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventuras hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y escuchen el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y uno de los que quedan o están bajo el juicio de Dios son los que hacen mal uso de su lengua, hermanos. Los que no controlan su lengua y la usan para hablar perversidades están bajo el juicio de Dios y viven bajo la ira de Dios, hermanos. Recordemos lo que ya leímos. La lengua perversa será cortada. El hombre perverso que habla perversidades, en algún momento el juicio y la ira va a venir sobre él o sobre ella para cortarla de esta tierra. Vamos a leer un último pasaje de la Biblia. En la primera carta de Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 10 al 11. Por favor, les pido que abran sus Biblias en esta porción. Es importante porque la necesitamos para lo que vamos a hacer finalmente o a decir. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, reprene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien
busque la paz y sígala. Atiéndame, hermanos. ¿Qué debe hacer el que quiere amar su vida y pasar días felices en esta tierra? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué debe hacer el que quiere amar su vida o ama su vida personal y pasar días alegres y días felices en esta tierra? ¿Qué debe hacer? Según leemos, debe cuidar su lengua de hablar mal. Primera cosa. Segunda cosa, debe cuidar que su lengua no hable engaño. Debe cuidar que su lengua no profiere engaños, mentiras. Y debe buscar la paz y seguir con pasión esa paz. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, tengo una pregunta para ti. ¿Quieres amar tu vida y pasar días felices en esta tierra? Mírame, hermana y hermano, te pregunto, ¿quieres tú amar tu vida, esa vida que Dios te ha dado, y pasar días felices en esta tierra? Cuida tu lengua de hablar mal. Cuida tu lengua de hablar mentira. Apártate del mal y haz el bien con tu lengua. Busca la paz y sigue. Y haciendo esto, tú de veras amarás tu vida y pasarás días alegres, días felices en esta tierra, alegría y felicidad que irán contigo cuando vayas al cielo, que serán para toda la eternidad. Yo digo con todo mi corazón, amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por el mensaje que hemos escuchado de parte del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a alabar al Señor. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 135 en el himnario de la vida cristiana. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. El impulso de
vida para ser Señor tuya por la eternidad. Dios y nuestro buen Padre Celestial, te rogamos tu compasión y tu misericordia, para que tú nos perdones por el mal uso que en algún momento hemos hecho de la lengua, de este don de hablar que tú nos has dado. Y así te hemos ofendido a ti, te hemos entristecido a ti y hemos hecho daño a nuestro prójimo, Señor. Confesamos el pecado del mal uso de nuestra lengua en algún momento de nuestra vida. Señor, perdónanos. Señor, con la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, perdónanos y límpianos del pecado de haber hecho mal uso de la lengua en alguna forma, en algún momento, Señor. Señor, que tú santifiques por medio de tu Espíritu todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser, santificado, limpiado de todo lo malo, nuestros cuerpos sean una ofrenda grata a ti, que tú te alegres por ella y te dignes estar en nosotros y con nosotros siempre. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Cantemos con gozo y alegría este nuestro. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
sea del Dios viviente que dice. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que hemos pasado como hermanos en Cristo. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Les damos gracias, que Dios le bendiga y lo esperamos la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana.